Furnace es un juego que nos lleva a la revolución industrial y nos hará ser pues unos empresarios que tendremos que crear un poco nuestro imperio y brillar en este siglo XIX. Un juego económico, fijaos cómo funciona. Bueno, aquí está el despliegue de este Furnace, que es bastante sencillito. Tenemos un mazo de cartas que está sobre este tablerillo. Ojo con esto, el mazo de cartas, cada carta tiene dos lados. Tienen un lado, que es el lado básico, donde hay unos recursos que nos proporciona la carta, y luego otros, o otra habilidad, ahora hablamos un poco de esto, que está en gris, o más bien así como solo perfilada, que es lo que indica el otro lado. De manera que el lado básico solo tiene una parte que podemos ejecutar, mientras que el lado avanzado tiene la misma, y luego lo que veíamos aquí, pues como digamos perfilado, aquí lo tenemos completo, para saber que es, digamos, accesible, que podemos utilizarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque este mazo estará siempre boca abajo, pero claro, es que tiene dos lados, que es por el lado avanzado. A la hora de jugar veremos que se corta para que la carta que esté arriba no influya, aunque todo el mundo la vea. Y respecto a las habilidades, las cartas tienen la habilidad básica o avanzada, puede ser o de producción, esto por ejemplo nos da 2 recursos de carbón, o bien de transformación, que nos permite convertir unos recursos en otros. Ahora hablamos también de los recursos. Además, por su lado básico, las cartas pueden tener un efecto que es un efecto de compensación, que veremos que se usa durante la subasta. Esto es lo básico del juego, digamos, es el corazón del juego. Conociendo esto, el juego es muy sencillo. Dejamos entonces el mazo dado la vuelta, ¿vale? Por el lado este, aunque esta carta, como digo, luego se mezclará. El medidor de rondas, el juego va en 4 rondas, y las reservas de fichas, de estas con la llave inglesa, reserva de dinero, el dinero es lo que nos hará ganar, y reserva de materiales. Tenemos cubitos negros, que no se ven mucho, pero bueno, cubitos negros, que es carbón. Tenemos como unos lingotes así en color grisáceo, que es el metal, y tenemos estos octógonos así amarillos, que son es el petróleo. Cada jugador tendrá una carta inicial, ahí las cartas iniciales sí que tienen dorso, se mezclan, se reparte una al azar a cada jugador, y esta carta inicial nos dará nos dará unos recursos básicos. Estos recursos básicos en este ejemplo son 2 de carbón, que tengo aquí, no se ve mucho por el tapete, pero empiezo con 2 de carbón, y luego todas las cartas tienen básicamente lo mismo, que es obtener una ficha de producción, poder cambiar, en este caso son 2 de metal, uno de metal por 2 monedas, y podemos hacerlo hasta 2 veces, y además también podemos, pagando una de estas fichas de producción más un recurso, en este caso de carbón, darle la vuelta a una carta para pasarla a su lado avanzado. ¿Recordáis que os decía que las cartas tienen lado básico y avanzado? Pues así las movemos. Bueno, pues cada jugador tendrá una industria inicial, los recursos iniciales de esa industria, voy a dejarlos aquí para que se vean, pero están fuera, una ficha para el color, en mi caso me ha salido casualmente el color negro, alguien será el jugador inicial que tiene esta ficha grande, y luego tendrán 4 discos de subastas, son en su color, en este caso como digo es el negro, 1, 2, 3 y 4. A cada cual más grande, porque esto también puede ser, no se aprecia, pero a cada cual es más grande, se puede hacer una especie de pirámide para que sea más fácil de ver después. Con esto listo podemos empezar el juego, como digo, en 4 rondas en las que tendremos que conseguir distintas industrias para al final obtener dinero, porque como digo el dinero es lo que nos hará ganar. ¿Cómo va esto? Bueno, en la primera fase, en cada turno, empezando siempre por el jugador inicial, tenemos que poner unas cartas aquí para subastar. Para ello se cogen desde arriba y se les va dando la vuelta, pero para evitar, como os decía, que esta que ya la hemos visto, se corta el mazo y ahora ya las ponemos tal cual. Según el número de jugadores se pondrán más o menos. Por ejemplo, con 4 jugadores se ponen 8 cartas. Entonces se despliegan todas las cartas. Fijaos que las cartas 5, 6, 7 y 8. Fijaos que las cartas están por el lado básico y tienen la habilidad secundaria pues como perfilada, como os decía. La carta que queda aquí da igual que se vea porque luego en la siguiente ronda cortaremos nuevamente. Bueno, una vez que hayamos hecho esto, los jugadores, empezando por el jugador inicial, tendrán que pujar. ¿Cómo se puja? Coloco uno de mis discos, el que yo quiera, sobre una carta. Por ejemplo, coloco aquí el disco 2. Reglas. No puede haber 2 discos del mismo color sobre la misma carta, de manera que yo una vez que pongo un disco, ahí se queda y no puedo moverlo, ni cambiarlo, ni subirlo, ni nada. He pujado 2 por esta y ahí se queda. Y no puede haber 2 discos del mismo valor sobre la misma carta de distinto color, pero del mismo valor no pueden estar sobre la misma carta. Es decir, no puedo pujar lo mismo que otro jugador, aunque sí menos. A medida que transcurre la ronda, los jugadores pues van poniendo sus pujas y me vuelve a tocar, vuelvo a poner una. Y así vamos jugando hasta que todo el mundo haya puesto sus pujas en todas las cartas. Y ahora se acaba esta fase, bueno, todavía no, pero vamos a acabar ya esta fase de subasta resolviéndolas. Las cartas que no tienen
ninguna ficha, simplemente se descartan. No suele ser normal, pero bueno, si hubiese se descartarían. Y las que tienen ficha nos las quedamos. Si soy el único que tengo ficha, me recupero mi ficha y me llevo la carta que va a mi zona. Pues cojo esta carta y cojo esta carta. No obtengo nada por las cartas, ningún recurso por las cartas. Simplemente están en mi zona. Y siempre por el lado básico. Y luego, las que tienen varias pujas, que es lo habitual, podemos, si queréis, ponerlas en orden para saber cuál es la mayor, pero bueno, que es un poco visual nada más. Obviamente la más grande es la 4 del jugador blanco. Bueno, cuando esto sucede, el jugador que tiene la puja más grande se lleva la carta, es decir, el jugador blanco se va a llevar esta carta, pero los que tenemos fichas sobre esta carta, de ahí la gracia de pujar, aunque sea con un valor inferior para una carta, nos llevaremos lo que pone aquí. Si es una opción de obtener recursos, como esta, una opción de producción de estas, obtendríamos 2 de carbón. ¿Y cuánto realmente obtenemos? Pues según el valor de la puja. Yo una vez, es decir, 2 de carbón una vez, me llevo 2 de carbón, pero el jugador rojo son 3 veces, es decir, 2 de carbón 3 veces, porque he pujado con el 3, 6 de carbón. Cogerá 6 de carbón, cada uno recuperaremos nuestro disco y listo. El jugador blanco que se lleva la carta no obtiene nada de esto, igual que yo no obtengo nada de lo que me he llevado. Se lleva la carta, recupera su disco y listo. Si cuando estamos llevándonos esta compensación, que es lo de arriba, si fuese esta la carta, el jugador rojo y yo nos llevaríamos, en este caso es una conversión. Yo podría convertir, como he pujado con el disco 1, podría convertir una vez el recurso de metal en petróleo, y el jugador rojo, que tenía un 3, podría convertir hasta 3 de metal en 3 de petróleo. Pero no es obligatorio que lo haga 3 veces, pero puede hacerlo hasta 3 por el valor que ha puesto. Bueno, pues listo. Una vez que todo se haya resuelto, sí que terminamos la fase de subasta. Y ahora viene la segunda fase, que es la de producción, y podemos hacerla a la vez. ¿Y cómo va? Bueno, simplemente carta a carta, no importa el orden, salvo que juguéis con una regla avanzada que sí importe, pero habitualmente no importa, podemos ejecutar la carta que queramos, todas las que queramos, una única vez y completa. Y es importante eso, porque, por ejemplo, esta carta me proporciona 1 de metal. Podemos desplazarla un poco para saber que la he ejecutado. Pues me llevo 1 de metal. Pero esta me permite cambiar 1 de metal por una ficha de estas de rueda dentada. Ahora tengo metal, pero si yo hubiese dicho, voy a ejecutar esta carta primero, no puedo porque no tengo, pero voy a ejecutar esta carta primero, luego ya no puedo ejecutar esta. Quizás se me mejore en este otro ejemplo. Imaginemos que yo tengo 1 de metal, y con esta puedo convertir 2 de metal en 2 de petróleo. Vale, si yo ejecuto primero esta carta, puedo convertir este de metal en 1 de petróleo. No puedo hacer ahora, la otra la pierdo, no puedo hacer, bueno, ahora hago esta para obtener 1 de metal y esta el segundo que me quedaba vuelvo a convertirlo. Eso no puedo hacerlo. Tendría que pensar bien que primero necesito ejecutar esta para obtener 1 de metal y luego esta para cambiar los 2 de metal en 2 de petróleo si quiero. Y por supuesto también puedo ejecutar esta carta. Entonces obtengo una de estas fichas, puedo cambiar hasta 2 de metal en 2 monedas, en este caso por ejemplo 1, fijaos, aquí también podría ejecutar esta primero para obtener 1 y ahora pues cambiar 2 por 2 monedas. Y puedo cambiar 1 de carbón y una de estas fichas para darle la vuelta a una carta. Y aquí ya sé lo que tienen por el otro lado. Pues por ejemplo, me puede interesar pues esta. Le doy la vuelta. Y así, ahora cuando la ejecute, ya puedo ejecutar todas sus opciones. Pues listo, no tiene nada más. Seguimos jugando, bueno, todo esto lo podemos hacer a la vez, seguimos jugando, avanzando la ronda 2, pasamos al jugador inicial al siguiente jugador, y nuevamente pasa en subasta, cortamos, ponemos, etcétera. Cuando se acaben las 4 rondas, simplemente contamos el dinero. El que tenga más dinero habrá ganado. Ya lo habéis visto, un juego de darle vueltas al coco, intentar explotar lo mejor posible y convertirnos en los mejores, digamos, empresarios de la revolución industrial.